Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Otro programa de Ciencia Fresca. Y ahí tenemos a Ángel Rodríguez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola Jorge, hola amigos, ¿qué tal? Aquí superando las vacaciones de Navidad. Y digo superando por una cuestión simplemente de salud, por el exceso de comida y cosas así. Claro. Luego hay que pensar que efectivamente hay que cuidarse porque esos excesos no son buenos, excepto un exceso, el exceso de ciencia. El exceso de ciencia fresca, ese no va a hacer daño a nadie. Bien, este es el primer programa del año, un programa en el que se aprovecha para mirar hacia adelante y hacia atrás y se recuerdan algunas noticias que fueron muy importantes, fueron descubrimientos muy importantes en el año que ha terminado y creo que vas a hablar de una de ellas, ¿no? Esto es, a estas alturas de la historia de la humanidad, que haya descubrimientos fundamentales en inmunología parece como muy extraño y sin embargo se siguen produciendo. Y el descubrimiento tiene que ver con una nueva función de un orgánulo que tienen todas las células, que se llama el proteasoma, del que hemos hablado en alguna ocasión. Vamos a recordar de lo que es eso. Es una maquinaria de reciclaje de proteínas que se pensaba que funcionaba solo con una función y ahora se ha descubierto que tiene una función defensiva insospechada que además puede generar o puede ayudarnos a generar nuevos antibióticos que tanta falta nos están haciendo por la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Así que esa es la noticia de la que voy a hablar luego en más detalle. ¿Y tú qué nos vas a contar? Muy bien, pues yo voy a hablar del tiempo, Muy bien. pero del tiempo en unas circunstancias muy particulares y que habla de las olas de calor húmedo extremas y las tormentas intensas, la relación entre una cosa y otra, esos días de bochorno que son previos al desarrollo de una tormenta que puede ser una tormenta de gran calibre. Han hecho un estudio teórico que permite no solo comprender mejor el fenómeno, sino que probablemente puede abrir un camino a hacer previsiones mejores que las que tenemos ahora para detectar estos fenómenos. O sea, una predicción del tiempo que va mejorando también con avances técnicos y científicos, claro. Muy bien. Pues nada, si te parece, pasamos a hablar en detalle de la primera noticia, que como digo, tiene que ver con el descubrimiento de una nueva función para el orgánulo este del proteasoma. Pues acabas de soltar la primera palabra que requiere una explicación. ¿Qué es el proteasoma? Efectivamente, proteasoma, que es soma significa cuerpo, ¿verdad? Y proteo o protea es de proteínas, es un cuerpo de proteínas. Es un orgánulo que está formado por muchas proteínas, es bastante complejo, y la función que tiene es la de desguazar las proteínas que están viejas o que se han formado mal. Es una maquinaria de reciclaje. Las proteínas viejas, que están mal plegadas, que ya no funcionan, se marcan, se les pone una proteína que se llama la ubiquitina, para el que lo quiera saber, que es la que le permite la entrada en este túnel de desguace. Esto yo lo asimilo a una especie, en lugar del túnel de lavado, ¿verdad? Que el coche lo metes en el túnel y luego sale limpio. Bueno, imagínate un desguace en donde los coches entran por una puerta del túnel y les van quitando, pues eso, el parabrisas, las puertas, las ruedas, en fin, del motor, las piezas del motor, y sale por la puerta del final todo desguazado. Bueno, pues eso es lo que hace el proteasoma con las proteínas, las corta en trocitos. Esos trocitos se llaman péptidos. Pueden ser péptidos de 10 hasta 50 aminoácidos, pero generalmente son cortitos. Unos 10, ya digo, 10 aminoácidos o por ahí. ¿Eso qué es? ¿Una maquinaria que tienen todas las células o lo tienen solo unas cuantas? No. Todas las células tienen el proteasoma, es como todas tienen mitocondrias, todas tienen obviamente cromosomas.
Pues todas tienen proteasomas porque es importantísimo el reciclado de las proteínas. Vamos a ver, es que para empezar, las proteínas normales, las buenas, que se han hecho buenas, se pueden envejecer, pueden desplegarse, pueden perder la función. Eso hay que reciclarlo, hay que quitarlo de en medio, porque si lo dejas, se acumulan esas proteínas que no hacen nada y están impidiendo a las que sí que lo hacen funcionar. Así que hay que reciclar esas proteínas que, ya digo, se tienen que marcar de una manera química especial para que entren por la puerta del túnel de desguace, que es el O proteasoma. sea que lo que hacen es desguazar sus propias Las proteínas, propias proteínas que ya no funcionan. proteínas de la célula, ¿no? Y luego imagínate bueno, lo que es el ribosoma está produciendo una proteína y se encalla. La proteína no se produce bien. Tenemos proteínas parcialmente producidas que no acaban nunca de funcionar porque son imperfectas. Esas proteínas tienen que ser también recicladas. Entonces, hay un porcentaje importante de proteínas que están recicladas en cada momento por estos proteasomas, ¿no? Y ya digo, generan péptidos. Bueno, ¿qué hace la célula con esos péptidos? Que son esos trocitos de proteína que tienen unos cuantos aminoácidos. O sea, un péptido es un trozo, ¿no? Un trozo de la proteína. Un Sí, trozo de exacto. la Las proteína. proteínas suelen tener más de 100 aminoácidos, 500, pueden tener miles. Y lo que hace esta maquinaria es, oye, es una puerta que la va desplegando, va entrando la cadena de aminoácidos desplegada y va clan, clan, clan. Cortando. Con unas enzimas por dentro la van cortando en esos trozos y las va sacando por el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué hace la célula con estos péptidos? Pues primero los puede utilizar de materia prima para reciclar. Es decir, los corta más, los separa en aminoácidos, los va quitando aminoácido por aminoácido, y esos aminoácidos pueden servir para sintetizar nuevas proteínas. Pero claro, es mucho más fácil sacar los aminoácidos de los trocitos que no de uno por uno de cada proteína. O Ajá, sea, si ya claro. la corto en trocitos y luego esos trocitos los ataco, digamos, los proceso más en paralelo, ¿no? Muchos a la vez, pues voy sacando aminoácidos mucho más deprisa. Y la otra función, que es la que se creía que tenía hasta el momento los péptidos producidos por el proteasoma, es la de dar una seña de identidad a las células del organismo. Ajá. Porque estos péptidos, que están en el citoplasma de la célula, eran transportados a través de una membrana de un orgánulo celular que se llama el retículo endoplasmático, donde estaban esperando las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que son las que iban a capturar esos péptidos, los captan, los fijan con una gran fuerza y salen a la superficie. Y en la superficie de la célula lo que tenemos es esas moléculas, cada una con un péptido distinto, que yo me imagino como si tú imagínate que cada molécula de estas fuera una especie de soporte para una bombillita LED. Y cada bombillita LED tiene un color. Bueno, cada péptido tiene un color. Entonces, en la superficie de la célula voy a tener miles de estas moléculas que tienen cada una bombillita de color. Esa bombillita de color es el péptido que tienen. Claro, si yo la veo desde fuera, pues yo voy a ver una serie de colores, como si fuera un código de barras, si quieres, o un QR de colores, que indica que esa es una célula de mi organismo sana, porque tiene los colores propios de una célula del organismo. Vale, es como llevar un uniforme en el colegio, ¿no? Exactamente, pero muy, muy colorido, es decir, me indica con una gran precisión las células de mi organismo. No son cuatro cosas, no son cuatro signos los que me indican que son de mi organismo, sino muchos signos, muchos péptidos, ¿no? Entonces, todas las células del organismo que estén sanas tendrán más o menos la misma pinta, digamos, la misma combinación de MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad, con los péptidos que como digo aquí en esta metáfora, los asimilo a esas bombillitas de colores. Bueno, pues esa era la función que se creía que tenía. Es decir, un linfocito T, que son los que van a matar, por ejemplo, las células infectadas por virus, ¿qué va a haber? Pues si la célula es sana, va a haber una combinación de esos péptidos, que es la normal. Los colores van a ser los normales, digamos. Pero si ha sido infectada por un virus, el virus tiene proteínas extrañas que van a dar lugar a péptidos extraños que van a ser producidos también en el proteasoma. Y esos péptidos extraños me van a dar como bombillitas de colores que no estaban ahí antes. Es decir, son cosas extrañas, péptidos extraños. Ya digo, colores que no estaban, ¿no? Si asimilamos a la metáfora. Y eso les va a servir a los linfocitos T para detectar una célula que ha sido subyugada por un virus y está siendo utilizada para fabricar más virus. Y lo que va a hacer ese linfocito es ir a matarla y va a impedir que el virus se reproduzca en su interior. Con lo cual, lo que se creía hasta ahora, como digo, es que el proteasoma ejercía esta función, la de reciclaje
y la de generar las señas de identidad de la célula. Y la de avisar si estaba infectada la célula, ¿no? Exactamente, exactamente. Si la célula está sana o enferma, que cambia su seña de identidad. Digamos, tiene, como digo yo, mala cara. La célula esta tiene mala cara, mala pinta, y esa mala pinta es seguramente signo de que hay que matarla. La vamos a matar por seguridad de las demás. Porque en realidad no la mata el linfocito T. El linfocito T lo que hace es darle la orden para que la célula se mate ella sola. Entonces, esto es un pequeño detalle, pero la célula está esperando a ver si le dan la orden para suicidarse y la célula se suicida sin ningún tipo de rebeldía por el bien de las demás, ¿no? Muy Eso, interesante sí, desde el sí, punto de sí, vista, sí. digamos, de la sociedad Eso, humana. Nos hace reflexionar un sí. poco, ¿no? Porque desde luego no estaríamos dispuestos, la mayoría, yo desde luego no, a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, eso sería lo que hace el proteasoma. Y luego tenemos otra cuestión que tenemos que entender para entender el descubrimiento este, que es la existencia de péptidos antimicrobianos. Y de esto he hablado en un programa de Kilo que se titula ¿Cómo saben las defensinas de qué deben defendernos? Y las defensinas son estos péptidos antimicrobianos. Son unos péptidos que tienen unas características químicas particulares, en particular es que tienen carga positiva. La mayoría de los aminoácidos que los forman tienen carga positiva. Y las membranas de las bacterias van a tener carga negativa. Las nuestras no. Las nuestras no. Y ahí es donde hablo de cómo saben las defensinas de qué nos tienen que defender, porque nosotros, los eucariotas, nuestro organismo, ponemos una membrana hacia el exterior de manera que las defensinas no se puedan pegar. Pero las bacterias sí que, o sea, la membrana de las bacterias sí que se pegan, ¿no? Cuando se pegan estas defensinas, lo que hacen es generar un poro en la membrana, que es una manera muy común de matar. Bueno, de hecho, las células que se suicidan también a veces se producen por poros, se pueden producir poros en la membrana. El complemento, que es otro sistema defensivo, también hace poros en la membrana. Bueno, pues esas defensinas, que son péptidos, hay más que las defensinas, ¿verdad? Lo que hacen es ensamblarse en la membrana, generar un poro. ¿Qué pasa con el poro? Pues el poro pone en contacto, como yo digo muchas veces, lo vivo del interior con lo no vivo del exterior. O sea, a ver, el exterior no es que esté muerto, simplemente es que no está ni vivo. Entonces, claro, el agua entra de fuera para adentro, los electrolitos salen de dentro para afuera, se producen. Claro, hay un desequilibrio, Claro, hay claro. hay un desequilibrio cuando estás vivo, pero cuando hay un poro, empieza ese desequilibrio a perderse. Ah, claro. Y ese desequilibrio que se pierde es lo que te lleva a la muerte. O sea, esto de que la vida es equilibrio, no. La vida, desde luego, a nivel de las células es desequilibrio. Y si no tenemos ese desequilibrio mantenido, no hay vida. Bueno, pues eso es lo que consiguen los poros, ¿no? Los poros es, digo, equilibrar las dos zonas de la membrana y cuando ese equilibrio se produce, la célula no puede seguir viva. Las bacterias mueren, además pueden morir por varios mecanismos. Uno de ellos es, por ejemplo, que entra el agua, que hay más, digamos, la parte de dentro de la bacteria está mucho más concentrada, en general de las células, entonces el agua entra, hincha a la bacteria y la hace explotar, o sea que puede matarla simplemente por la presión osmótica que se llama, puede matarse las bacterias. Bueno, entonces tenemos estos dos tipos de cosas, el proteasoma por un lado y los péptidos antimicrobianos por otro. Pero esos péptidos antimicrobianos lo generan algunas células de defensa en general. No, bueno, sí, los genera algunas células de defensa y además algunos están generados por genes particulares. Es decir, hay genes que hacen que se produzca estas sustancias defensivas, por ejemplo, en la piel, el hígado puede producir, están en los líquidos, digamos, corporales. Cuando hay una infección, algunas señales inducen la generación de estos péptidos antimicrobianos, sobre todo en las superficies por donde pueden entrar las bacterias. Entonces, sí, hay genes dedicados a la producción de estos péptidos antimicrobianos. Entonces, eso es lo que se sabía hasta ahora y por tanto, pues lo que tenemos es este mecanismo de defensa de la inmunidad innata. Esto es innato, todo el mundo tiene estos genes, todo el mundo tiene los péptidos antimicrobianos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un trabajo, como digo, en este año 25, en que se publicó en Nature, que propone algo más porque analizan un poco lo que es el proteasoma y dicen, bueno, esto no puede ser toda la historia, ¿no? Tiene que haber alguna razón por la que el proteasoma es tan complicado, porque para cortar las proteínas en trocitos no nos hace falta un orgánulo entero que tiene veintitantas subunidades. Aquí tiene que haber algún tipo de regulación específica. No se trata solo de cortar al azar.
Cuando hay una cosa compleja, normalmente esto está regulado de manera que no es al azar, se corta con algún tipo de selectividad. ¿Y qué tipo de selectividad podrían las células querer cortar las proteínas? Bueno, pues una posibilidad era y es que podrían cortar las proteínas de manera que generaran péptidos, trocitos, que tuvieran capacidad antimicrobiana. Es decir, que a la hora de cortar las proteínas no las corto por cualquier lado, sino que las corto por los sitios concretos que me van a maximizar, me pueden maximizar la generación de péptidos con actividad antimicrobiana. Entonces, esto es lo que han hecho, ¿no? Lo que han intentado ver es si esto realmente era así o no. Y lo hacen desde varios puntos de vista. El primero es computacional. O sea, lo que hacen es ver lo que sería el proteoma humano, ¿vale? O de ratón, y analizan de ese proteoma, de toda la secuencia de aminoácidos de proteoma, cuántos péptidos antimicrobianos se podrían generar si cortamos por los sitios adecuados. Ajá. Porque entiendo que los péptidos antimicrobianos tienen una fórmula determinada. Quiero decir que Claro, no todas las moléculas sirven para abrir poros. Necesitan una composición especial y ser diseñadas precisamente para ese cometido, ¿no? efectivamente. Bueno, pues la característica química que le he mencionado antes son péptidos de carga positiva. Tienen que tener una serie de aminoácidos, todos, digamos, contiguos, con carga positiva, que es la que le permite interaccionar con la carga negativa que tiene la membrana de las bacterias. La de las bacterias, la nuestra no la tiene tanto, ¿verdad? Muchísimo menos, o no la tiene, entonces no se pegan a nuestras membranas, es decir, si no serían tóxicos también para nosotros mismos. Es decir, nosotros vivimos en un ambiente tóxico, nuestras células viven en un ambiente tóxico que no es tóxico para nosotros desde el punto de vista de los péptidos, o que si lo es, tenemos el antídoto. Porque esto también sucede. Tenemos una sustancia tóxica, un sistema tóxico, pero nosotros tenemos el antídoto. Las bacterias no lo tienen. Entonces, cualquier bacteria que quiera penetrar se va a encontrar en un entorno bastante tóxico. Bueno, pues lo que hacen con ese análisis computacional es que encuentran a cientos de miles de potenciales péptidos que podrían ser antimicrobianos, que están, digamos, como metidos, como escondidos dentro de las proteínas de nuestras células, que funcionan como enzimas o funcionan como proteínas estructurales del citoesqueleto o lo que sea. Y lo que además ven es que el proteasoma puede generar millones de péptidos por minuto. O sea, realmente la célula está generando estos péptidos a una velocidad muy considerable, produciendo proteínas, pero al mismo tiempo reciclándolas de manera muy rápida. Y entonces, bueno, pues claramente ahí hay una población de péptidos en ese proteoma que tenemos, es decir, en el conjunto de las proteínas que tenemos, que van a tener esta actividad antimicrobiana. Bueno, ¿es esto verdad? Porque claro, una cosa es mirarlo por computador y otra cosa es ver en la realidad qué sucede. Bueno, pues lo que hacen es infectar a células con una bacteria, que es una salmonela, es una bacteria intracelular, es decir, que se va a meter dentro de la célula y que por tanto los péptidos que la célula va a generar en el proteasoma van a atacar a esta bacteria desde dentro de la célula, ¿no? Y lo que hacen es inhibir el proteasoma. Es decir, hay una serie de fármacos que sabemos que podemos inhibir las enzimas que cortan a las proteínas del proteasoma, ¿no? Las enzimas del proteasoma las vamos a inhibir. Y entonces, ¿qué pasa con la bacteria? Pues que la bacteria, cuando no inhibimos, no crece o es vencida, pero cuando inhibimos el proteasoma, la bacteria crece y puede matar a la célula. O sea que eso ya demuestra que en principio hay ahí algo relacionado con la defensa contra la bacteria, porque si no, Exactamente. Efectivamente. Eso es una de las evidencias que indican. Sí, sí, efectivamente. Luego, además, ven que estos péptidos se pueden secretar al exterior. Porque, claro, algunos de los péptidos que pasan para ser unidos al complejo mayor de histocompatibilidad, algunos se unen, pero no todos los que se generan se unen, ni muchísimo menos. Se generan muchos más de lo que las proteínas estas de identidad pueden capturar, porque ellas también tienen digamos, una capacidad de captura limitada. No todos los péptidos entran. No todos los péptidos pueden ser unidos, ¿verdad? Bueno, esos otros que no son unidos, pues son secretados al exterior. Y entonces lo que hacen es ver el caldo de cultivo, cultivan células y analizan el caldo de cultivo, ¿vale? De los péptidos a ver si es capaz de matar a las bacterias. Eso es lo que se llama el medio condicionado, es decir, condiciono el medio, le doy una condición que es que acumulen los péptidos que se van generando y ver si ese medio condicionado, con esa condición de que se acumulen los péptidos, mata a las bacterias o no. En este caso, o sea que lo que hacen es generar, digamos, ahí
todo lo que envuelve a la célula, separarlo de las células en sí y quedarse con el caldo. Exacto, lo que el caldo, exacto. La célula va echando sus cosas, ¿verdad? Su líquido, y eso se va acumulando en el caldo de cultivo del frasco de cultivo en el laboratorio. Y a ese frasco de cultivo, o sea, ese caldo, lo añado a las bacterias Y vemos y qué voy a pasa. ver si es esto tóxico para las bacterias, si las mata o no. Y resulta que sí, que las mata. Dice, bueno, vale, pero es que el caldo lleva muchas cosas. O sea, el caldo de la sopa, no sé, ahí puede ser alguna otra cosa, ¿no? Es decir, igual no son los péptidos estos. ¿Cómo sabemos que son los péptidos? Pues hombre, vamos a destruirlos. Vamos a coger los péptidos, los vamos a tratar con una enzima que destruye los péptidos, que es una enzima, por cierto, muy interesante, se llama la proteína K, que la tienen ciertos hongos para atacar a las plantas, a las maderas, a los troncos de los árboles, que son muy resistentes, han desarrollado a lo largo de la evolución una proteína, una enzima, que se llama proteína K, que es muy potente para destruir cualquier tipo de proteína. Entonces, añaden esta enzima, los péptidos son degradados, desaparecen, son convertidos en aminoácidos o en trocitos diferentes, y entonces analizan si ahora pueden matar a la bacteria o no, y encuentran que no la puede matar. Es decir, lo que hay acumulado en el caldo, son esos péptidos. Si yo destruyo los péptidos, pues no hay capacidad tóxica contra la bacteria. O sea que ya está claro que son ellos los que las Está atacan. claro que son ellos. Está claro que la célula, a través del proteasoma, es capaz de generar péptidos que matan a las bacterias dentro y que también matan a las Fuera. bacterias fuera. Ajá. Pero realmente también. Entonces, bueno, ¿qué péptidos son? Bueno, ahí analizan del caldo este de cultivo, hacen un análisis por espectrometría de masas, ¿vale? Un análisis bueno, que me permite saber la estructura de moléculas más o menos pequeñas. Lo hacen haciendo los péptidos que genera el proteasoma, es decir, sacan los proteasomas de las células, los ponen en un medio de cultivo de proteasoma solo, un medio in vitro, donde tienen, digamos, lo necesario para que funcionen, y les hacen generar péptidos a los proteasomas solo. ¿De acuerdo? De esos péptidos que se van acumulando también a la salida del proteasoma, ahora analizo cuáles son. Cuáles son esos péptidos que se han ido produciendo, ¿no? Y encuentran algunos que son conocidos. Son péptidos antimicrobianos conocidos. Es decir, del conjunto de todas las proteínas de las células, algunos péptidos antimicrobianos que se generan por el proteasoma aislado, ni siquiera el que está en la célula, son péptidos antimicrobianos que ya eran conocidos con actividad antimicrobiana. Con lo cual, bueno, está claro que eso es así. Y bueno, lo que hacen es seleccionar una serie de péptidos mediante esta técnica que son desconocidos, pero que tienen características químicas que les hacen pensar que van a ser péptidos antibióticos, ¿vale? Es decir, péptidos capaces de matar a las bacterias. Y entonces los prueban con varias bacterias, a ver qué pasa. Y las prueban con pseudomonas, con salmonella entérica, con Staphylococcus, en fin, con una serie de bacterias. Y los péptidos que tenían una buena puntuación, es decir, esa puntuación es, oye, ¿qué pinta tiene este péptido, no? ¿Este péptido tiene pinta de ser antimicrobiano o no? Por las características que tiene, sí, pues le damos un 7, un 8, una puntuación que sea. Este otro péptido, oye, pues este no tiene pinta de ser antimicrobiano, pues este le vamos a dar una mala puntuación. Bueno, vamos a seleccionar, vamos a sintetizar los péptidos que hemos detectado, que salen del proteasoma, que tienen buena puntuación. Los vamos a sintetizar y se los vamos a dar a las bacterias. Y los que tienen mala puntuación, también los vamos a hacer y se los vamos a dar a las bacterias a ver si hay una diferencia de toxicidad. Y lo que encuentran efectivamente es que la hay. Es decir, tras identificar esos péptidos que salen del proteasoma, los que tienen pinta de que van a ser antimicrobianos, los fabrico. Ya no que los haga el proteasoma, sino que los fabrico. Se los doy a las bacterias y las bacterias se mueren, mientras que los que no tienen pinta de ser antimicrobianos, pues no se mueren. Pero esos péptidos han sido producidos en el proteasoma. Es decir, salen, los puedo sintetizar, pero porque el proteasoma me ha dicho, Los hemos descubierto ahí, sí, sí. exacto, los hemos descubierto generados Pero ahí, se ¿no? sintetizan artificialmente, o sea, viene a ser como sintetizar un antibiótico. Efectivamente, efectivamente. Los péptidos se pueden sintetizar, se pueden hacer péptidos bastante largos, ¿eh? O sea, o por métodos químicos, le vas poniendo los aminoácidos que tú quieres en el orden que tú quieres y hay máquinas prácticamente ya robotizadas, bueno, ya hace mucho tiempo que las hay, que te van sintetizando los péptidos que tú quieres con la secuencia que tú quieras. Con lo cual, bueno, eso es lo que han hecho. Y luego, bueno, han analizado el mecanismo por el que esto mata. Mata por el mismo mecanismo de formar poros.
pues han hecho un experimento con un colorante que no puede penetrar a la bacteria salvo que tenga poros en la membrana. Entonces, añaden los péptidos y ven si penetra o no este colorante dentro. Entonces, cuando hay un péptido antimicrobiano, el colorante penetra. Cuando no lo hay, pues no penetra, ¿no? Bueno, no contentos con todo esto, resulta que se han dado cuenta de que la célula es capaz de adaptar el funcionamiento del proteasoma a si tiene una bacteria o no, a si detecta bacterias o no. Y cuando detecta bacterias, las subunidades, las enzimas, digamos, que tiene dentro el proteasoma cambian su actividad de manera que aumenta la probabilidad de generar péptidos antimicrobianos con mayor frecuencia. O sea, que las proteínas, cuando la célula está sana, entran y se reciclan. Y bueno, si no hay una amenaza, el proteasoma funciona a lo mejor más eficazmente y no pierde tiempo en detectar a ver por dónde tiene que cortar, ¿no? Corta más o menos pim pam y va cortando, ¿vale? No hay nada contra lo que luchar. Pero cuando hay una detección de una bacteria, de una amenaza, entonces ya el proteasoma ya dice, Cuidado, que ya tengo una bacteria y ahora ya tengo que ser selectivo en cómo corto. Y voy a cortar de manera que voy a maximizar la cantidad de péptidos antibacterianos que voy a generar. Y esto también lo han descubierto. También, bueno, ya se sabía que había cambios en los péptidos porque se pensaba que estos péptidos, cuando había una infección, tenían que mostrar la identidad celular más intensamente. Es decir, cuando tengo una infección, lo que va a pasar es que si genero más péptidos, el complejo mayor de histocompatibilidad los va a capturar y va a presentar los péptidos extraños, los que vienen también de la bacteria. Con lo cual, claro, se pensaba que el proteasoma cambiaba la actividad para aumentar la presentación de péptidos a los linfocitos T. Bueno, ahora se ha visto que eso también puede ser verdad, pero se ha visto que no solo es eso, sino que es que cambia su actividad para generar más cantidad de péptidos antimicrobianos, que son antibióticos y que son, evidentemente, un mecanismo de defensa, ¿no? Así que lo que tenemos ahora con este proteasoma es una nueva función, totalmente desconocida, que es alucinante, a los inmunólogos desde luego les ha parecido alucinante esto, porque claro, pone en contacto lo que es la inmunidad innata con la inmunidad adquirida. Se pensaba que la inmunidad, o sea, vamos a ver, se pensaba que el proteasoma era solamente un mecanismo para indicar la identidad a los linfocitos, que es parte de la inmunidad adquirida. Esos linfocitos se tienen que generar de manera complicada y sirven para identificar la identidad, nuestra identidad, en fin, hacer una serie de cosas. Entonces, eso es lo que se pensaba que servía, para lo que servía el proteasoma. Es decir, era parte de la inmunidad adaptativa. Y ahora lo que se ha visto es que no, es también parte de la inmunidad innata. Es decir, genera sus propios péptidos antimicrobianos al mismo tiempo, a lo largo de la evolución, se ha encontrado esta otra función. Yo lo que creo es que la función inicial del proteasoma fue precisamente esta que era desconocida. Es decir, es la que era desconocida, que es el mecanismo de defensa primero. Es decir, me entra una bacteria, tengo que matarla. Entonces, ¿qué tengo? Una herramienta de cortar proteínas que me va a generar péptidos, alguno de los cuales me la va a matar la bacteria. Entonces, eso es lo primero que uno puede pensar que a lo largo de la evolución se ha producido. Pero además de eso, luego, cuando ya el sistema inmunitario avanza, se encuentra otra función para este proteasoma, que es la de capturar esos péptidos y llevarlos a la superficie. Y hacer ahí ese código de identidad de cada una de las células del organismo que sirve para decir a los linfocitos si la célula está sana o está enferma. Pero eso es una función que depende de que haya linfocitos, que depende de que haya el complejo mayor de histocompatibilidad, que depende de una serie de cosas como más evolucionadas, digamos, ¿no? Mientras que esta otra no, simplemente es cortar las proteínas de manera un poco más precisa para generar antibióticos contra las bacterias. Entonces, esta es la función que ya digo era desconocida, que se ha descubierto en 2025. Y bueno, los investigadores lo que dicen es que lo que tienen aquí es una fábrica de antibióticos, ¿no? Claro, claro, eso te iba a preguntar, claro, eso es la aplicación fundamental entonces de ese conocimiento es ese, generar nuevos antibióticos. Claro, claro. Entonces ya te permite analizar qué péptidos se van generando, la secuencia que tienen, qué pinta tienen y podemos sintetizarlos. Es decir, ya lo han hecho ellos, han sintetizado ya péptidos
que salen por el proteasoma, ¿no? Que son generados por el proteasoma, y han visto que tienen actividad antibiótica. Claro, ahí queda muchísimo por descubrir, ¿no? Mucho Claro, por... eso significa entonces que los péptidos antimicrobianos que se conocían antes de descubrir esto, se añaden otros péptidos nuevos que también son antimicrobianos y que no se habían descubierto hasta que no se ha estudiado este fenómeno, ¿no? Exacto, eso es lo que quiere decir, que puede haber péptidos todavía no descubiertos, que se están generando, pero que no los habíamos descubierto porque lo que habían eran, digamos, los péptidos mayoritarios. Pues esto, las defensinas, las catericidinas, que se llama, en fin, no sé, hay péptidos antimicrobianos que abundan y que son mayoritarios, pero que la célula puede estar generando péptidos que no son tan mayoritarios, pero que a lo mejor son muy eficaces. Porque claro, a lo mejor con que generes pocas moléculas de un péptido muy eficaz, matas a la bacteria. Pero ese péptido muy eficaz no lo puedes detectar, porque se están generando pocos. Entonces, claro, la idea ahora es intentar ver cómo está funcionando el proteasoma para generar estos péptidos e identificar los más eficaces. Entonces, el trabajo. Y ese método de descomposición o desguace de las proteínas es el mismo en todas las células o puede haber diferencias en distintas células de manera que generen otros péptidos distintos también. En principio sí, pero claro, como he dicho antes, puede haber cambios en la regulación del proteasoma de cómo funciona que hacen que aumente la probabilidad de estos péptidos, la disminuya o haga otros péptidos que a lo mejor no es todo conocido, ¿no? Y está generando otra serie de funciones, otra serie de péptidos que pueden tener otras funciones aún desconocidas y que efectivamente el proteasoma también tenga alguna función ahí que todavía contarnos en el futuro. O sea que eso tiene ciertas similitudes con la propia sociedad humana, ¿no? Cuando una sociedad genera, digamos, artículos que son artículos de uso diario y demás, pero cuando viene una amenaza cambia y genera armas para defenderse, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Es en fin, la metáfora que acabo de emplear perfectamente válida, asimilable a lo que está haciendo la célula. Y bueno, no es, claro, esto como siempre, ahora que lo dices, oye, no es tan sorprendente, porque es que, claro, nos tenemos que defender de las bacterias cada momento de cada día. Cada hora están intentando penetrar. O sea, la defensa contra las bacterias que llevaban en el planeta 2.000 millones de años, por lo menos, antes de que llegaran las células eucariotas, ¿verdad? Pues ha sido, o sea, vamos a ver, no hay célula eucariota de nuestro organismo, de los animales o de las plantas, que no haya estado con las bacterias. Es decir, ha tenido que lidiar con las bacterias desde el nacimiento. Entonces, tienen que tener mecanismos para defenderse, porque de otra manera no estarían aquí, vamos, no estaríamos aquí. Entonces, claro, ahora que lo ves, dices, pues es lógico, ¿no? O sea, tiene su lógica que tengan las células, cada célula, una herramienta para producir pues eso, sustancias tóxicas contra las bacterias porque es que se tienen que defender. Tanto dentro como fuera, es decir, a los alrededores. O sea que es, ya digo, bastante lógico, pero claro, esa lógica aparece cuando ya has hecho el descubrimiento. Ah, mira, mira, claro, ahora tiene todo Sí, sentido, ¿no? claro, cuando ya lo has descubierto, claro, no se te ha ocurrido antes, ¿Cómo no se me ha claro. ocurrido antes? Es el típico descubrimiento que dices, pues vamos a ver, si esto estaba cantado. Pero bueno, hay que pensarlo, hay que hacerlo. Y además todos los experimentos que han hecho para demostrar que esto es así, porque claro, de nuevo, cuando uno descubre algo tan rompedor, digámoslo así la palabra, ¿no? Te hace falta una cantidad de evidencia extraordinaria para que los demás se lo crean. Que eso me parece que ya lo dijo Carl Sagan, ¿no? O sea, las afirmaciones o lo que tú dices que es extraordinario necesita una cantidad extraordinaria de evidencia. O sea, ya Sí, sí. digo, no sé, cualquier cosa que se me ocurra, ¿cómo lo sabes? Pues tengo que dar un montón de evidencia. Y creo que estos investigadores lo hacen desde varios puntos de vista y efectivamente creo que demuestran sin lugar a dudas que la célula está generando péptidos antimicrobianos y que está utilizando este proteasoma, que además lo está utilizando para dar la seña de identidad celular. De manera que también las células van a indicar si están sanas o están enfermas, si están infectadas por un virus o por una bacteria también, para que los linfocitos vengan a darle la orden de suicidarse, como hemos dicho antes. Impresionante. Así que bueno, todo esto me parece fascinante y creo que era una noticia que aunque no es fresca, fresca, pero era una noticia que se había quedado ahí encallada en marzo pasado y creo que es un descubrimiento del año 25 que merecía la pena explicar con un poco de detalle. Hombre, y si eso permite el desarrollo de nuevos fármacos que nos puedan ayudar,
mejor que mejor. O sea, que al final todo el conocimiento bien utilizado se puede utilizar para bien. También se puede utilizar para mal, Sí, pero bueno. también, también. Estamos siempre en lo mismo. Sí, pero bueno, aquí estamos en la ciencia, en fin, que yo creo que para bien, pero que es curioso porque hoy ahí salen artículos, ¿no? De las noticias más importantes del 2025, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues no sé, noticias de cine, se ha muerto Brigitte Bardot, lo que sea, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, tal, tal. Oye, ninguna noticia, nadie dice nada de descubrimientos científicos, ¿no? Los científicos, por cierto, no se mueren nunca, ¿eh? O sea, se mueren actrices, se mueren arquitectos, se pueden morir, pintores, escritores, pero oye, es que en el 2025 yo no recuerdo que se haya muerto ningún científico. Es una cosa, es Claro, una tienen cosa. el conocimiento de la vida eterna, ¿no? Efectivamente, y no nos lo están contando. Entonces, quiero decir que no se da la importancia a la ciencia, yo creo que tiene, y los medios de comunicación en general, periodistas, en fin, excepto, evidentemente, programas dedicados a esto, ¿verdad? Para eso Como el estamos nuestro, nosotros. pues sí, aunque no te voy a decir qué científico se ha muerto ahora, ¿verdad? No, no. Pero seguro que ha habido gente, pero bueno, es que ha habido casos auténticamente escandalosos. Yo me acuerdo en el año 16, hace casi 10 años, que se murió la protagonista de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Y ese mismo año creo que se murió Frederick Sanger, 2 veces premio Nobel por la secuenciación del ADN y por la secuenciación de proteínas. Premio Nobel de Química, ¿vale? Bueno, no, nadie mencionó nada. Este año se ha muerto Watson, hace poco. Ese sí que salió hace poco, pero vamos, que no hay ninguno. Se murió Watson, el descubridor de la estructura del ADN, y ya está. Pero de Brigitte Bardot, te puedo asegurar que hay reportajes, sabe su vida, vamos, nos enteramos de absolutamente de todo. Pero de Watson, un descubrimiento fundamental que ha sido, en fin, ha dado un antes y un después a todo lo que es la biología molecular, la medicina, en fin, un montón de repercusiones. Oye, el pobre hombre se murió y ya está, pues ya se ha muerto y ya otra. Entonces es un poco lo que, lo que habla de nuestra sociedad, ¿no? De la importancia que damos a determinadas cosas y la poca importancia que damos a otras que, sin embargo, tienen mucho. Sí, pero luego cuando se recuerdan las cosas, pues al final van quedando esas personas y esos recuerdos, ¿no? Porque en la historia se habla de Arquímedes, pero no se habla de muchos contemporáneos que seguro que eran mucho más famosos que él en el momento de su vida, ¿no? Y en su muerte. Menos mal que eso efectivamente al Muy final bien, queda así. Muy bien, pues nada, pasamos a tu noticia, si te parece pues bien. vamos a pasar calor. Aunque sea Que yo invierno. creo que viene bien, ¿no? Porque bueno, un calorcito no viene mal en estos momentos, Mientras no nos den aunque no. sudores fríos, porque la verdad que la noticia que tú nos vas a contar es un poco inquietante, ¿no? O sea, Hombre, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque al final es un artículo que se publica en Science Advances. Este es un artículo ya de 2026. Es una investigación que se hace en el Departamento de la Tierra, Atmósfera y Ciencias Planetarias del famoso MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Está firmado por dos investigadores, Fonin Lee y Italia Tamerin-Blodsky. Sí, no sé si los pronuncio bien, pero bueno, ahí están. En el que habla de las olas de calor húmedo extremas y su relación con las tormentas intensas que suelen ocurrir. O sea, van de la mano. Son dos fenómenos que en principio parecen ir de la mano. Cuando hablamos de olas de calor húmedo extremo, bueno, quizás deberíamos explicarlo un poquito, ¿no? Y yo creo que lo mejor es imaginarse un día, lógicamente, de verano, en el que hace muchísimo calor, y no solo hace calor, lo que hace es bochorno. Todos recordamos esos días. Es decir, el aire es un aire que pesa, se suda sin parar, parece que cuesta hasta respirar, ¿no? No refresca, no hay forma de refrescarse. Y de buenas a primeras, ese día de bochorno, pues que a lo mejor se ha pasado uno la mañana con un calor insoportable porque el sudor no se evapora y al no evaporarse no baja la temperatura corporal. eso es muy peligroso, además. Claro, es muy peligroso. Por la tarde resulta que se produce una tormenta cuando por la mañana ha estado despejado totalmente el día, ¿no? Sí, Y eso ha pasado, en fin, suele pasar a suele veces, ¿verdad? pasar. Y se produce una tormenta y además una tormenta que algunas veces pues, puede tener un tamaño y unas consecuencias realmente Componente eléctrico importante, granizo importante. incluso, en Entonces, fin.
Hay relación entre esa tormenta y ese bochorno que nosotros sentimos, porque aquí hay dos cuestiones, una fisiológica, que es la nuestra, que es ese calor húmedo. De hecho, cuando el cuerpo no puede liberarse de ese exceso de calor, no puede refrigerarse, hay una temperatura que los investigadores y los científicos llaman temperatura de bulbo húmedo. Es curioso el nombre, ¿no? Porque se basa en un experimento muy sencillo que cualquiera puede hacer si tiene un termómetro de mercurio antiguo, que lo que tenían era un bulbo de mercurio en una parte más abultada en la base, que es donde conservaban el mercurio, y que cuando sube la temperatura el mercurio se dilata y va marcando en una escala la temperatura que tenemos. Bueno, pues si se envuelve ese bulbo de mercurio con un trapo húmedo y el ambiente es muy seco, el agua de ese trapo húmedo se va evaporando. Al evaporar baja la temperatura del bulbo y entonces baja la temperatura que marca el termómetro. Pero si estamos en un ambiente muy húmedo, con muchísima humedad, no se evapora. Y al no evaporarse, no baja la temperatura. Bueno, pues ese mecanismo es el que nos refrigera a nosotros cuando sudamos. Sí, si no se evapora la humedad, el agua al sudar no nos refrigera. Claro, entonces, de hecho, cuando estamos en un lugar seco, en Madrid en verano es un lugar seco, la temperatura puede llegar a los 40 grados a la sombra, nosotros lo soportamos bien, no nos ocurre nada, o sea, porque estamos sudando, estamos evaporando, estamos refrigerando nuestro cuerpo. Sin embargo, esa temperatura de bulbo húmedo hace que una persona que, por ejemplo, llegue a los 30 grados, a los 35 grados, de hecho hay una marca ahí en la que dicen, a partir de los 35 grados de bulbo húmedo, la persona sufre ya hipertermia que puede ser mortal. O sea, puede llegar a morir una persona a 35 grados, mientras que otra a 40 o 42 vivir perfectamente en un ambiente seco. Pero eso depende de la humedad del ambiente, ¿no? Claro, si hay hay un umbral de humedad por encima del cual ya no se evapora el sudor con la suficiente rapidez como para evacuar el calor que el metabolismo está produciendo. Pues claro, nosotros estamos produciendo calor todo el rato. Nuestro metabolismo está produciendo calor. Ese calor tiene que ser evacuado y si la humedad del entorno no es suficientemente baja, a una determinada temperatura, ese calor no se evacúa y entonces, claro, se acumula en el interior del cuerpo, nuestra temperatura empieza a subir como la fiebre, como si fuera una fiebre, realmente así es, y entonces, claro, empezamos a tener problemas de que las proteínas dejan de funcionar, los enzimas no funcionan bien, se desnaturalizan, se despliegan, en fin, hay una serie de Y problemas. vienen los golpes de calor que hace que haya personas que mueren en el verano en esas situaciones. Bien, vamos a volver ahora al artículo. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en la atmósfera, ¿no? ¿Qué ocurre en el ambiente que nos rodea en esos días de bochorno extremo, ¿no? Pues el sol va iluminando la Tierra, hemos dicho que el cielo está despejado, el sol va iluminando la Tierra se calienta, la Tierra calienta el aire que está en contacto con ella, lógicamente se evapora más agua si uno está en un ambiente pues que hay a lo mejor un río cerca o no, pero simplemente la Tierra puede estar húmeda y va desprendiendo agua, se va aumentando esa humedad a nuestro alrededor y va subiendo la temperatura del aire. El aire caliente tiende a subir porque es más liviano, pues se expande, es más liviano y tiende a subir. Entonces lo lógico es que empiece a elevarse hacia lugares que en condiciones normales, a medida que va subiendo, la temperatura de la atmósfera va bajando. Estamos hablando de circunstancias normales. La temperatura de la atmósfera, cuanto más alto, más fría es, llega un momento en que se condensa, se empieza a condensar esa humedad y se empiezan a formar nubes. Las nubes empiezan a formarse a una determinada altura. Tengo por ahí una ciencia nuestra de cada día que lo explica, ¿no? Por qué las nubes aparecen a una determinada altura como si fuera un paraguas. Un proceso normal en donde el aire caliente sube, se encuentra con un aire más frío, sigue subiendo hasta que se condensa y se van formando las nubes. Se van formando. Eso es el proceso normal. Pero hay situaciones en las que la atmósfera no va bajando de temperatura paulatinamente, sino que hay un punto en el que se produce lo que llaman una inversión térmica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el aire, en lugar de llegar a un punto en el que se va enfriando, comienza a encontrarse con una zona más caliente. Más caliente. Más caliente. Es como si se hubiera acumulado aire caliente arriba, que ha subido y se ha quedado como una especie de capa, ¿no? De aire caliente ahí.
Bueno, la verdad es que hay varias razones para que se formen esas capas de inversión térmica. Por ejemplo, es típico en invierno que durante el día la Tierra se caliente, al calentarse calienta el aire que tiene encima, el aire sube, pero por las noches la Tierra se enfría y se enfría muy rápidamente. Y al enfriarse muy rápidamente, el aire en contacto con ella también se enfría y en ese caso tenemos dos capas, una que está pegada a la Tierra o cercana a la Tierra, que se ha enfriado, mientras que la capa superior, que había sido calentada durante el día y había subido un poco más arriba, nos encontramos una capa más caliente. Bueno, ahí tenemos un caso clásico de inversión térmica y es típica del invierno, porque en el invierno las noches son más largas, la Tierra se enfría más, por lo tanto el aire que está en contacto con ella también se enfría más y se produce esa inversión térmica debido a que las capas más altas están más calientes y eso atrapa el aire que hay debajo. ¿Qué ocurre? Que además en invierno en las grandes ciudades se encienden las calefacciones, se genera muchísima contaminación y esa contaminación queda atrapada ahí entre esa capa caliente más alta, formando las famosas boinas que decíamos cuando yo era pequeño en Madrid era famoso, ahora se ven menos, pero en muchas ciudades están, digamos, inmersas en una nube de contaminación que, como no hay difusión de ese aire contaminado hacia arriba, no se mezcla y por lo tanto permanece ahí atrapado. No sale. Sin embargo, en verano la situación es distinta. En verano estamos acostumbrados a verlo. Antes se ponían más, en los mapas del tiempo ponían una situación en la que aparecía una A, anticiclón. Un anticiclón lo que anticipaba era buen tiempo. Es decir, un tiempo estable, es una región de altas presiones, como consecuencia el aire pesa más y desciende lentamente. Ese descenso lento hace que los cielos estén despejados, que no haya lluvia, pero se va acumulando el calor, porque el aire, al ser más pesado e ir descendiendo, lo que hace es comprimirse, porque más abajo la presión es mayor. Al comprimirse, gana temperatura. Y al ganar temperatura, lógicamente, se forma una capa más caliente en las capas altas, que hace de tapadera. Bien, pues esa zona de inversión térmica que aparece ahí se comporta como si fuera la tapa de una olla a presión. En la olla a presión tenemos en la base fuego, la comida que se va calentando, se desprende gas, ese gas húmedo no sale porque se encuentra con la tapa de la olla y entonces aumenta la presión, es decir, aumenta la capacidad de acumular energía en toda esa zona. En esos días de calor de verano ocurre lo mismo. El fuego equivalente a la olla a presión es los rayos del sol que están incidiendo directamente en la superficie y la están calentando en la superficie de la Tierra. La comida, o lo que hace las veces de comida, es el aire que está situado encima, que se va cargando de vapor de agua y al mismo tiempo está adquiriendo mayor y mayor temperatura y por lo tanto va aumentando la presión. Y la tapa es esa capa de inversión térmica que he estado comentando que existe más arriba. Claro, la energía se va acumulando más y más. Llega un momento en el que la tapa no resiste, es decir, esa capa de inversión térmica. La capa va a ser perforada o va a fallar. Exacto. Cuando llega un momento en el que no puede soportarlo, lo que hace es como si explotara, es decir, atraviesa esa capa y por encima de esa capa, como es una capa de inversión, lógicamente vuelve a haber una capa más fría. Y entonces lo que se produce es esas famosas nubes que algunas veces las vemos en verano, que son que parece que salen hacia arriba tremendas y se forman en un tiempo récord. Es decir, hemos tenido una mañana que a lo mejor es plácida, con mucha humedad, muchísimo bochorno, pero luego por la tarde, de buenas a primeras, se crea una tormenta, una nube de tormenta. Unos cúmulos gigantescos, ¿no? Claro, esos cúmulos gigantescos que suben, pues si una nube normal puede llegar a subir hasta los 13 kilómetros, esas nubes cargadas de humedad y que suben con esa fuerza tan tremenda, pueden subir pues a lo mejor 15 hasta 18 kilómetros. Incluso llegan a perforar una capa que es la tropopausa, que es una zona otra vez en la que la atmósfera deja de estar más
fría y empieza a calentarse de nuevo, que es la típica, que en la que se forma ese yunque que conocemos en las grandes nubes de tormenta. O sea, eso es otro Eso tope. está ya a 18 kilómetros o más Y arriba. eso lo normal esa tropopausa es que esté a lo mejor a 13, 15 kilómetros, pero llega tan fuerte esa bocanada de aire caliente que se va condensando hacia arriba en estas situaciones que puede perforarla. Y de hecho, cuando se hacen fotografías desde el espacio, se ve esa capa que sería plana del yunque con unos grumos que sobresalen por encima de ella, que pueden tener a lo mejor hasta 3, 4, 5 kilómetros más. Eso da una idea de la cantidad de aire y la velocidad que llevaba y la cantidad de humedad que llevaba ese aire cuando se creó esa nube. Y claro, en esa situación se puede producir unas tormentas terribles, Se condensa rápidamente ese aire húmedo al subir a las capas más frías y entonces al condensarse, bueno, puede caer grandes cantidades de agua o granizo, en fin. Claro, todo ese agua que transporta la nube se condensa y cae en forma de trombas enormes que pueden inundar un terreno en un tiempo récord, granizo y otros fenómenos de ese tipo. Y puede destrozar una extensión de terreno muy localizada, porque estamos hablando de zonas que en España típicas tormentas de este tipo pues pueden ser en el Valle del Ebro o en las mesetas castellanas, en Andalucía. No estamos hablando de la costa. En la costa tenemos otro fenómeno que son las danas, pero que no tienen nada que ver con esto. Es otro fenómeno totalmente distinto, aunque pueden tener consecuencias, evidentemente, como todos conocemos, de hecho, consecuencias desastrosas, ¿no? Pero esos ya se producen por otra razón, y es porque viene simplemente una capa de aire frío, que a lo mejor se ha desgajado del norte, que viene del polo, se ha desgajado por la circulación normal de la atmósfera, y al llegar esa capa de aire frío, como se encuentra con un ambiente lleno de humedad, pues descarga en ese momento el agua. Pero no tiene nada que ver con este sistema. Esto se produce simplemente porque esa tapa, ese tapón que existe para el aire húmedo, hace que se acumule primero la energía mucho y luego rompe. Y luego explota, o sea, digamos explota. Es una salida hacia arriba, ¿no? Una explosión hacia arriba de toda esa cantidad de energía acumulada. Y al final hace que, claro, como si fuera un muelle, ¿no? Así que esto es lo que han estudiado estos investigadores. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque hasta ahora los modelos de atmósfera que se utilizaban para determinar cómo suben, cómo se crean las nubes, cómo se crean las tormentas, lo que imaginaban es que efectivamente en la zona baja se produce una acumulación de humedad con el calor, que ese aire húmedo empieza a subir, pero llega a la parte alta de la atmósfera, y ellos en los modelos utilizaban una atmósfera que en media se comportaba de una determinada manera. Mientras que ahora lo que hacen ellos es decir, no, en media no, porque en media hace que se produzca una especie de equilibrio, medio equilibrio entre la atmósfera alta y la atmósfera baja, de manera que aunque se producen precipitaciones, que en algún momento pueden ser copiosas, no llegan al extremo de esas enormes tormentas. Para que estas tormentas se produzcan, hace falta esa capa de inversión, y eso es lo que ahora han tomado en cuenta. Lo importante de todo esto es que esto sirve para comprender cómo funciona la atmósfera, cómo funcionan esos casos, y para predecir mejor, porque claro, los modelos pueden predecir en un momento determinado una acumulación de calor en un momento determinado en un lugar, pueden predecir de alguna manera que se produzca esa inversión térmica, y pueden prever que en un momento determinado en un lugar pueda producirse una de estas tormentas que pueden ser, como digo, de unas dimensiones tremendas. Además pueden tener vientos que se producen en momentos muy cortos de tiempo, pueden generar vientos de a lo mejor de 100, de 150 kilómetros por hora, porque hay una situación en la que no necesariamente se produce un tornado, que también se producen tornados si en el momento de caer esa nube, una vez que ha llegado a la troposfera y demás, una vez que se ha elevado, que va desprendiendo calor en el momento en el que se va formando primero las gotículas
gotitas de agua, porque el vapor se condensa y entonces desprende calor, eso calienta más las nubes, hace que suba más rápido todavía, se van formando cristales de hielo, pero cuando esos cristales de hielo se empiezan a fundir, porque ya ha llegado eso y empiezan a caer, hacen todo lo contrario, van absorbiendo calor, entonces se va enfriando y al enfriar se puede producir una tromba de un tamaño descomunal, que llega al suelo y se extiende, ya no hace falta que sea un tornado va girando, sino que simplemente cae en peso y se extiende al llegar abajo como si echamos un chorro de agua sobre una superficie, ¿no? Se extiende creando vientos de a lo mejor de 100, de 150 kilómetros por hora. Y esto los autores dicen que este tipo de fenómenos van a incrementarse con el cambio climático, o dicen algo de esto, o no dicen nada. Pues ahí es donde llegamos. No hace falta hablar de cambio climático, simplemente basta con decir aumento de temperaturas, que eso ya está demostrado, ¿no? Porque muchas veces hablamos de cambio climático y parece que eso, no. Lo que se está demostrando ahora es que existe un aumento paulatino de la temperatura media del planeta. Y entonces, con eso me basta. Porque si está subiendo la temperatura media, quiere decir que tenemos más probabilidad de que se formen esos lugares donde el exceso de calor, donde el exceso de humedad se concentran, tapados precisamente por esa tapadera que es la región de inversión térmica. Y por lo tanto, como se acumula más calor, pues tenemos tormentas todavía más fuertes, ¿no? Está claro que evidentemente lo podemos conectar con la elevación de temperatura media del planeta. Sí, la elevación de temperatura que está claramente, los datos año tras año se van rompiendo récords de temperatura, ¿no? El año 25, no sé cómo irá, pero vamos, va a ser de los más calurosos de la historia seguro, si no el Sí, más, llevamos una racha en y el que que va va cada cada vez vez más más. a más. Y claro, lógicamente, otra cosa importante es que la temperatura de la atmósfera, la cantidad de humedad que lleva el aire en suspensión, si quieres, disuelto en el aire, es proporcional a la temperatura. Es decir, cuanto más temperatura, más aire húmedo hay, más humedad hay. Y por tanto, cuando esa humedad se enfría, pues ese aire húmedo que estaba más caliente, pues va a soltar más agua, porque llevaba más agua ya para empezar, porque su temperatura era más elevada, ¿no? Así que este tipo de tormentas pues pueden ser cada vez mayores, desgraciadamente. Claro, y además alguno que vive en el interior, por ejemplo, porque claro, esto se puede aplicar, lo han dicho los autores, lo han comprobado evidentemente con una serie de datos que tenemos a lo largo de los últimos 40 años de situaciones semejantes, porque este tipo de comportamientos se habían estudiado en zonas tropicales, pero ahora estamos hablando de zonas medias, es decir, latitudes medias en las que estamos, pues Europa, China, Estados Unidos, toda esa zona, y en el hemisferio sur, lógicamente, también habrá, aunque no se menciona en el artículo, y todo eso lo han estado estudiando con datos que se han recogido durante los últimos 40 años de situaciones que han ocurrido en todas estas zonas con las consecuencias que hayan tenido. Pero a lo que me refería antes es que si nosotros vivimos aquí, pues nosotros, yo vivo en Madrid, donde es una zona del centro de España y donde estamos lejos de la costa, a nosotros las danas nos pueden causar daño, evidentemente, pero si uno vive en la costa, al lado del Mediterráneo, que el Mediterráneo está más caliente, los efectos son peores, pero nosotros tampoco nos libramos porque tenemos este tipo de fenómenos que son específicos de esta zona. Lo importante es comprender el fenómeno y eso es lo que aportan estos investigadores, No, ¿no? no, y me parece interesantísimo esto de la capa que actúa como tapadera y efectivamente explica la acumulación de energía y que claro, cuando esa tapa es perforada, porque claro, al final esa tapa tiene una Claro, resistencia, claro. como la de la olla Sí, en sí, sí, realidad, si no sí. dejas que salga agua vapor de la olla también va a explotar. Con lo cual, o sea, esa tapa tiene una resistencia, cuando la resistencia es superada, entonces se produce esa subida gigantesca de aire húmedo hacia Sí, arriba claro. que se encuentra con aire frío y que va a condensar rápidamente esa humedad. Sí, porque en el momento que perforas, pues es como Claro. cuando le quitamos el tapón a la olla a presión, ¿no? Sale todo a toda velocidad, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente, sí, sí, Así sí. que, bueno, pues esta es la historia. Muy interesante, muy ilustrativo y bueno, pues Y muy creo cercano. que, Yo creo que nos invita a mirar al cielo y a comprender sobre todo qué es lo que sucede cuando ocurren estas cosas. pues nada, creo que podemos decir que hemos llegado al final del programa prácticamente, ¿no? El final del programa del año, que yo creo que es un programa que ha sido muy interesante, la verdad es que con temas
bueno, que ilustran nuevas cosas, ¿no? Nuevos fenómenos, nuevos descubrimientos, que además tienen que ver con casi el día a día, las tormentas, nuevos antibióticos para curar enfermedades, todo este tipo de cosas. Sí, el conocimiento al final lo que nos lleva es a interpretar lo que sucede y por lo menos obrar en consecuencia o prever incluso Y situaciones utilizar ese conocimiento, si es posible, en beneficio de toda la humanidad. de toda la Cosa humanidad. que poca gente a lo mejor puede decir. La verdad, vuelvo a insistir en los Muy, científicos. muy bien, pues Pero bueno, nos despedimos pues deseando lo mejor para el año 26 y para los años sucesivos. de acuerdo, pues nada, pues hasta la próxima, que será dentro de un par de semanas, Hasta lógicamente. la próxima y buena ciencia, como Pues siempre. eso, buena ciencia a todos. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.